aleluya. Así peleamos nuestras batallas. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a darle al Señor un aplauso en esta tarde. El Señor es digno de recibir toda honra, toda gloria. Amén. Aleluya. Shabbat Gloria a shalom a Dios. todos. Paz de Cristo a todos. Amén. Vamos Gloria a a Dios. entrar a la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar en el libro de Éxodo en esta mañana. El libro de Éxodo, capítulo 3. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 3. Queremos dar gracias al Señor y a la misma vez dar bienvenido a cada uno de ustedes que están aquí. También bienvenidos a los que están viendo por las redes del internet. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. El libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos para la honra y la gloria de Dios. Dice así la palabra de Dios. Vamos a poner esto en español, ya lo iba a leer en inglés. Dice la palabra de Dios: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Por los siguientes minutos me gustaría, con la ayuda de Dios, predicar el tema Tierra Santa. Tierra Santa. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, honrándote y glorificándote, Señor. Tu palabra ya es santa, ya está sagrada, Señor, está santificada. Mas, sin embargo, te pido, Señor, que unjas mis labios. Solamente soy barro, Señor. Necesito de tu presencia y de tu ayuda. Señor, háblanos en esta tarde y haznos entender la importancia de Tierra Santa. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en la presencia de Dios. Esta porción bíblica que cubre lo que viene siendo la porción de la Torá, los primeros 6 capítulos del libro de Éxodo, nos damos cuenta que para este entonces José ya murió. Hay un nuevo faraón y dice la palabra de Dios que este nuevo faraón no tenía conocimiento de José ni de tampoco lo que José había hecho para el pueblo de Egipto. Cuando vemos esto en hebreo nos damos cuenta que no es que no conocía o no sabía Faraón de José. El problema era que Faraón no quería aceptar lo que José había hecho para el pueblo de Egipto. Entonces el plan de Faraón era de contener al pueblo de Israel, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba creciendo y era un pueblo fuerte. Faraón, el plan era contenerlo por el miedo que tenía Faraón, era que si alguien atacaba a Egipto, este pueblo, los hijos de Israel, se iban a unir al enemigo para conquistar a Egipto. Entonces lo que Faraón empezó a hacer, empezó a dar mandatos, metió a los hijos de Israel a esclavitud. Y uno de los mandatos que él dio, él dijo: si nace un bebé y es un hombre, se tiene que matar. Si nace un bebé y es una mujer, se puede, obviamente, ¿verdad?, puede quedar en vida.
Sin embargo, la palabra de Dios dice que las mujeres que ayudaban a las mujeres hebreas cuando estaban listas para aliviarse, ellas temían a Dios. La palabra de Dios no nos dice si eran egiptas o no, no nos dice si eran israelitas o no, solamente nos dicen que estas mujeres tenían temor de Dios. Entonces, aunque este mandato fue dado por Faraón, esta ley pasó, ellas no mataban a los niños, los hombres que nacían. Y ellas le decían al Faraón, las mujeres israelitas no son como las mujeres egiptas, para cuando nosotros llegamos la criatura ya nació. Entonces el siguiente plan que Faraón hizo es que él puso una ley que todo hombrecito que nazca se iba a matar aventándolo en el río Nilo. Era la forma, porque lo que este faraón quería hacer, quería destruir la identidad del pueblo escogido de Dios. Ahora, Moisés, cuando él nace bajo estas circunstancias. La palabra de Dios es muy específica, nos dice que los padres de Moisés venían de la tribu de Leví. Su padre y su madre eran levitas. Así que Moisés cuando nació también, él venía de esa tribu, era un levita. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Lo pusieron en una canasta, lo pusieron en el río, la hija del faraón lo encontró, y llegó la hermana de Moisés diciendo, yo tengo una señora, conozco a alguien por ahí que lo puede criar, ¿verdad? Mientras que crezca un poco y luego se lo entregamos. Entonces, mirando la historia nos damos cuenta que la madre de Moisés lo creó hasta cierta edad. Amén. Okay. Esto es importante, porque para cuando Moisés crece y está en el palacio con Faraón, está en el palacio con su madre adoptiva, por decir, él ya sabía que había algo diferente dentro de él. Amén. Es muy importante. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, leíamos y dice que cuando lo encontraron que era bebé, abrieron la canasta y dijeron, este es uno de los niños, ¿verdad? De los hebreos. Ahora, la palabra de Dios hasta ahí deja todo ello. Si nos vamos por las películas, ¿verdad? A veces sacan ¿cómo se dice? Una parte de la cobija. Y dice, no, mira, tiene que ser de los israelitas porque hay colores como las cobijas mexicanas, ¿no? Así que tiene que ser de los israelitas. Y es lo que hace Hollywood, ¿no? Pero entendiendo la palabra de Dios y sabiendo que sus padres eran levitas y sabiendo que él era un hijo de Israel, al día número 8 lo habían circuncisado a Moisés. Entonces, al abrir la canasta y mirando a esta criatura, automáticamente se dieron cuenta, él es hebreo, porque cargaba la circuncisión, o más bien dicho, ¿verdad? Cargaba la señal de Dios en su cuerpo. Entonces, cuando Moisés creció, dice la palabra de Dios que un día salió y él miró que dos hebreos estaban peleando, ¿ok? Dice la Biblia que él salió para revisar a su pueblo. Okay. No dice salió para revisar a los esclavos, sino salió para revisar a su pueblo. La primera vez que salió, un egipto estaba maltratando a un hebreo y dice la palabra de Dios que Moisés mató al egipto. Amén. La siguiente vez que salió, dos hebreos estaban peleando y él dice, hermanos, ¿por qué están peleando entre vosotros? Les llamó hermanos, no les llamó esclavos. No les llamó, ¿verdad? Les llamó hermanos porque estamos peleando entre nosotros. Y la palabra de Dios dice que lo miraron y dijeron, nos vas a matar como mataste al egipcio. Entonces es ahí donde Moisés huye, ¿ok? Y Faraón está buscando para matarlo. Se casa Moisés y llegamos a donde estamos ahorita en esta parte de la escritura. Entonces tenemos que recordar, Moisés es levita, Moisés fue creado por su madre, que quiere decir que hay ciertas historias que él escuchó sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay cierto conocimiento que Moisés tenía
porque su madre le inculcó el temor de Dios. Aunque él fue al palacio, aunque él fue a las escuelas mejores de ese tiempo, aunque él era el segundo después de Faraón, él de todos modos dentro de su corazón cargaba las enseñanzas de la palabra de Dios que su madre le puso en su corazón. Y todo eso es importante porque llegando al capítulo número 3, en la porción de esta mañana, Moisés se cambia, hay un cambio en Moisés, donde Moisés ahora es un pastor de ovejas. Y tenemos que darnos cuenta y tenemos que tener cuidado, porque cuando miramos a las personas, a veces los juzgamos en la forma que los miramos. Y no sabemos realmente quiénes son. ¿Okay? Mirando a Moisés, pastoreando ovejas, si no conocemos la historia de él, no sabemos que él tiene un entendimiento profundo en la forma que él fue creado en el palacio de Egipto. Ese era la nación más poderosa del mundo de ese tiempo. Así que él comió la mejor comida, fue a los mejores estudios, pero mirando a Moisés pastoreando ovejas, no hay forma de distinguirlo a una persona que se creó cuidando las ovejas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero dice la palabra de Dios que él estaba apacentando las ovejas y era el trabajo que él hacía. Entonces fíjese cómo es Dios. Imagínese usted en su trabajo. Los lunes no nos gusta ir a trabajar, es difícil. Los viernes es difícil concentrarse en el trabajo porque es día viernes, ¿verdad? Martes y miércoles, pues ahí están. El miércoles, pues ya vamos a la mitad. Pero el día jueves, como que nomás ahí está el jueves. Como que queremos trabajar, pero no trabajar. El fin de semana está cerca, pero todavía nos hace falta un día más, ¿no? Entonces el jueves como que se queda ahí, ¿verdad? Imagínense usted, para Moisés esto sucedió un día jueves. Él está pastoreando las ovejas. Lo que siempre hace, o sea, ya han dado por estos rumbos. Es un desierto y por aquí hay un poquito de zacate y por acá un río. Pero fuera de ahí no hay nada que sea fuera de lo natural para Moisés. So, imagínese, está Moisés allí. Imagínese usted un día en el trabajo, un jueves para usted. Haciendo lo que siempre ha hecho por los últimos 2 años. ¿Okay? Así está Moisés. Pero dice la palabra de Dios que hubo una zarza que estaba ardiendo. Que en sí no hay nada especial sobre una zarza que está ardiendo, es el desierto. ¿Okay? En el desierto también hay tormentas, hay zarzas, en fuego siempre hay. Para Moisés, mirando la zarza, no es nada especial. Pero dice la palabra del Señor que él se dio cuenta que la zarza estaba ardiendo, pero no se estaba consumiendo. ¿Qué quiere decir? Esa zarza, aunque estaba en fuego, estaba todavía verde. Moisés, mirando esto, le entró lo que es la curiosidad. Es un jueves. Las ovejas ahí están. No hay nada más que hacer. Y aquí está un fuego, pero no se está consumiendo, o de menos de donde él está mirando, no se está consumiendo. Y Moisés hace la decisión de poner atención y acercarse para investigar. Esto es importante. Hay muchas veces en nuestras vidas donde el Señor nos está hablando. Nos habla por medio de otras personas. Nos habla por medio de sueños. Nos habla por medio en la oración cuando estamos orando. Pero muchas de las veces no tomamos el tiempo para investigar exactamente lo que Dios nos está diciendo. Le voy a dar un ejemplo, algo que hablamos en el estudio bíblico. Cuando usted ora, tenga una tableta lista para escribir si el Señor empieza a ponerle algo en su corazón. Es importante.
Cuando usted se duerme, tenga la tableta ahí, porque tal vez el Señor le va a hablar en sueños. Y si usted no investiga, si usted no toma el tiempo para escribir estas cosas, cuando usted se despierta, 99% del tiempo se nos olvidó. Y tenemos una inquietud y andamos con todo el día con una inquietud porque sabemos que soñamos algo, sabemos que en el sueño había una escritura, sabemos que durante la oración el Señor puso algo en nuestro corazón, pero como no pusimos cuidado para investigarlo, ahora andamos con una inquietud intentando de acordarnos qué fue el sueño, cuál fue el sueño, y andamos todo el día así. Cuando tomamos el tiempo de escribir todo, entonces podemos investigar y ver exactamente qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Y le dije que esto es importante por el motivo que la palabra de Dios dice que Dios en medio de la zarza habló a Moisés. Pero habló a Moisés después que Moisés tomó el tiempo para investigar qué es lo que estaba pasando. Entonces hay que decirlo de esa forma. No estaba la zarza ardiendo, Moisés pasando por ahí, y luego la zarza salió una voz llamando a Moisés, Moisés. Y eso fue lo que Moisés volteó a ver. No, la palabra de Dios es muy específica. ¿Okay? Y viendo Jehová que iba a ver. Cuando Dios miró que Moisés dejó lo que estaba haciendo, se enfocó en esa zarza que estaba ardiendo y empezó a caminar para investigar lo que estaba pasando, entonces Jehová empezó a hablarle a Moisés. Muchas de las veces el Señor no nos habla porque no tomamos el tiempo de parar lo que estamos haciendo y investigar lo que Dios nos está dando en ese momento. Y como no tomamos el tiempo, nos perdemos de una bendición súper especial. O tal vez esa bendición, en vez de recibirla hoy, no la recibo hasta 5 años después. ¿Ok? So es importante. Él voltea, él va hacia la zarza y el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, habla a Moisés y Moisés dice, Moisés, Moisés, y dice la palabra de Dios que Moisés responde, heme aquí. Ok, en hebreo es heneni. Heneni en hebreo quiere decir, ya estoy aquí. Ok, en inglés dice, aquí estoy. En español, aquí estoy, heme aquí. Pero en el hebreo, el pensamiento es, ya estoy aquí. Y ahorita vamos a hablar sobre ello. Porque ¿cómo puede Moisés decir, ya estoy aquí, cuando Moisés apenas se está acercando hacia la zarza? Okay. Pero vamos a hablar porque esto es en lo espiritual lo que Moisés está diciendo. Entonces, él se está acercando, escucha la voz, mientras que se está acercando, escucha la voz y él dice espiritualmente, ya estoy aquí, right? En español dice, aquí estoy. Entonces, dice el Señor, para, no te acerques más hasta que quite las sandalias de tus pies, por el motivo que el lugar donde tú estás pisando es tierra santa. Vamos a pausar aquí. La palabra de Dios nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El Señor es la definición de santidad. Todo es de Dios. Y lo que le pertenece a Dios, por definición, son cosas santas. En el Antiguo Testamento, cuando edificaban un altar, el altar era la señal donde ese ser humano estaba adorando al Señor, obviamente, pero a la misma vez el altar es el lugar donde el ser humano está declarando que todo lo que toca ese altar es santo. Por eso sacrificaban el animal y lo quemaban sobre el altar. Y eso, lo que estaba en el altar, era santo. El altar santificaba el regalo que se estaba poniendo en el altar. Ahora, como el altar santificaba el regalo, todo lo que tocaba el altar era santo. El altar estaba formado sobre la tierra. Entonces, el altar tocando la tierra, el ser humano está declarando de Jehová es la tierra y su plenitud.
todo es del Señor. Entonces, allí es lugar santo. El problema que tenemos nosotros muchas de las veces es que a nosotros se nos ha enseñado que el lugar santo viene siendo en una casa de adoración, una casa de alabanza, le llamamos la iglesia, ¿ok? El edificio. Y entonces a nosotros se nos ha inculcado que ese es el lugar santo. Allí es donde mora el Señor. Allí es lugar santo. Allí es donde tienes que tener cuidado. Pero el problema con ese pensamiento es esto. Si este lugar es lugar santo solamente, las iglesias es lugar santo, entonces lo que estamos diciendo es que en el momento que salemos de esas puertas, Dios se queda dentro de este lugar y nos está esperando para la siguiente vez que lleguemos. ¿Okay? Y eso no es así. Por la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En el momento que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, hemos salido de las aguas bautismales y somos una nueva criatura delante de la presencia de Dios. Siendo una nueva criatura, ahora el Señor nos bendice y nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Dios con el Espíritu Santo ha puesto de su Espíritu dentro del ser humano. Entonces por eso ese ser humano que ya ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, ahora el apóstol Pedro saca la escritura del Levítico donde dice ser santos porque yo soy santo. Ahora el Hijo de Dios, la hija de Dios que le pertenece a Dios es santo. Es importante. ¿Okay? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, somos una generación nueva, pueblo elegido de Dios. ¿Okay? Somos santos delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Cada lugar que yo voy automáticamente se torna en tierra santa porque cargo la presencia de Dios conmigo. Ahora, estando allí, dice la palabra de Dios, quita tus sandalias. ¿Qué quiere decir quita tus sandalias? Cuando miramos la sandalia, el zapato, ¿verdad? El ejemplo que da la palabra de Dios, nos enseña que hay algo que nos separa sobre la tierra santa, espiritualmente hablando. Cuando Moisés llega, está con sus sandalias, obviamente, el Señor le dice, necesito que quites la sandalia. Necesito que la planta de tu pie toque lo que yo he llamado santo. Necesito, porque lo que Dios quiere tener es una relación íntima con el ser humano. Fíjese, cuando hablamos de la intimidad de Dios, estamos hablando que Dios está buscando un pueblo donde Dios puede abrir su corazón de Él hacia su pueblo. Y Él quiere un pueblo que no tenga miedo de abrir el corazón de Él hacia Dios. Por eso le dice, quita las sandalias, es tierra santa. Moisés lo hace. Y en el motivo que Moisés lo hace y el motivo que Moisés se tapa su rostro es porque Moisés tiene cierto conocimiento de Dios. Lo que Dios está buscando es un pueblo que tenga cierto conocimiento de Él. Un pueblo que aunque diga no conozco nada de Dios, lo único que sé es que hay un Dios. Es lo que Dios está buscando porque lo que Dios usa, Él usa ese conocimiento. Y empieza a trabajar ese conocimiento con la persona para que la fe de la persona crezca. Entonces lo que miramos aquí en lo que es la intimidad, la palabra de Dios empieza a decirle a Moisés, Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. Tu padre que es levita, tu madre que es levita, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se cubre el rostro, dice la palabra de Dios. Pero aquí es donde la intimidad empieza. Porque ahora Dios empieza a hablar con Moisés. Y le empieza a decir, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto.
Yo he escuchado el gemido que ha salido de ese lugar. Él está dando información a Moisés. Y esa información que él está dando a Moisés, lo que Dios está haciendo, está abriendo su corazón a Moisés. Dice la palabra de Dios: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto es intimidad. ¿Qué es intimidad? Cuando estamos buscando esa palabra, la intimidad, nos vamos normalmente a lo sexual. Pero intimidad es más de eso. Intimidad es poder tener una relación con una persona, y normalmente, obviamente, ¿verdad? En el matrimonio, pero en amistades, donde usted y yo nos sentimos seguros para abrir nuestro corazón. Y no cada vez que abrimos ese corazón, oh, te amo, te quiero. No solamente abrimos el corazón para ello. A veces abrimos el corazón porque tenemos un día muy difícil en el trabajo. Y andamos que ya no hallamos la puerta. Pero sabemos que tenemos una amistad. Nos juntamos para un café y en esa amistad abrimos el corazón y sacamos todo. Nos sentimos seguros porque sabemos que esa persona no nos va a juzgar como loco, sino esa persona va a entender que tuvimos un día muy difícil en el trabajo. ¿Okay? Esto pasa en el matrimonio también, donde uno no tiene miedo, abre el corazón sin reservas. Y como le digo, no solamente, ay, te amo, te quiero, eso no, pero los sueños que uno tiene, los deseos que uno tiene, el miedo, el temor que uno tiene. Abre uno el corazón, eso se llama intimidad, ser íntimos. Dios está abriendo el corazón de él a Moisés. Dios está siendo íntimo con Moisés. Moisés tiene suficiente fe, se quita los zapatos, toca la tierra santa, siente el poder de Dios. Se cubre el rostro sabiendo que está en la presencia de Dios, y entonces Dios empieza a abrir el corazón de Dios. Imagínense, porque muchas veces nos enfocamos, abra su corazón a Dios, déle su corazón a Dios, que sí es importante, pero Dios también quiere abrir el corazón de Él hacia nosotros. Y es lo que Él está haciendo con Moisés. Y esto es íntimo porque Moisés le responde a Dios: ¿quién soy yo? Y muchas veces cuando leemos esta porción, es, Moisés no quiere, Dios le está hablando y Moisés no quiere, y está pura excusa. No. Si lo miramos en el lugar íntimo, no es excusa que Moisés está dando, sino son los temores que Moisés carga. ¿A quién más va él en poder entregar el temor más que a Dios? Pero Dios se tiene que revelar en una forma donde el ser humano puede saber que si yo le fallo a Dios, Dios no me va a destruir. Si puedo tener yo comunión con Dios, y como el ser humano no es perfecto, si puedo tener comunión con Dios, y aunque yo falle, arrepintiéndome, el Señor allí está con las manos abiertas. El problema ha sido que el Dios que se nos ha presentado siempre es un Dios que está listo para mandar a las personas al infierno. ¿Okay? Infierno sí hay. Lago de fuego sí hay. Pero ¿por qué se presenta un Dios solamente que juzga? Y el juicio siempre es la muerte del infierno. ¿Por qué no se predica lo que dice la palabra de Dios? Que hay un Dios que quiere abrir el corazón para hacernos entender que nosotros también tenemos que abrir el corazón de nosotros. La sanidad del corazón solamente puede suceder cuando nos damos cuenta que cada lugar que nosotros pisamos es tierra santa.
Como hijo e hija de Dios, usted tiene el poder del Espíritu Santo. Usted tiene el sello de Dios sobre usted. Que quiere decir que usted es representante del poder de Dios en esta tierra. Así que cualquier lugar que usted pise es tierra santa. Usted está haciendo declaración. Esto le pertenece a Dios. De nuevo el salmista dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que nuestros familiares que no tienen el concepto o no tienen una relación con el Señor, dice la palabra de Dios que de acuerdo a la palabra de Dios, ellos también le pertenecen a Dios. Amén. Pero muchas veces no miramos ello. Hacemos la distinción. Bueno, no estás bautizado, vas a ir al infierno. Ok, sí, se tiene que arrepentir la persona, sí tiene que entrar por las aguas bautismales. No estoy diciendo ello. Pero cuando miramos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y cuando podemos tener esa plática íntima con Dios y Dios nos permite ver las cosas como Él las ve, entonces cambia la situación. Entonces ya no estoy mandando personas al infierno. Ahora lo que estoy haciendo es presentando un Dios de misericordia. El infierno ahí está. Y ellos ya saben. Pero lo que no conocen es no tienen conocimiento de un Dios que les ama. No tienen conocimiento, no tienen un concepto de un Dios que está listo para hacer un pacto con ellos. Mirando esto, cuando hablamos de Tierra Santa, quiero dejar este pensamiento con usted. Hay que cambiar nuestro pensar, que solamente Tierra Santa es el lugar donde nos congregamos. Tenemos que cambiar ese pensar, porque Tierra Santa es donde usted está, porque usted carga la presencia de Dios. ¿O qué? Dios solamente contesta las peticiones y oraciones que se hacen aquí. Dios solamente contesta las peticiones que se hacen dentro de una iglesia. ¿O qué? ¿Acaso alguien no ha sanado estando en casa? ¿Alguien no ha recibido liberación en casa? Amén. ¿Qué quiero decir? No quiero decir quédese en casa, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es como representante de Dios, cada lugar que usted pisa es tierra santa. Entonces, si cada lugar que nosotros pisamos es tierra santa, entonces hay necesidad de consagrar nuestras vidas para asegurarnos que estemos representando a nuestro Señor Jesucristo la forma que la palabra de Dios nos dice que Él es. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar en esta mañana.